Ya, me dice si pueden observar, por favor. Sí, licenciado. Ok. Ok, chicos, muy buenos días. El día de hoy, como yo les indiqué la semana pasada, vamos a estar trabajando con lo que son ejercicios del campo eléctrico. La semana pasada tocamos el tema de campos eléctricos, que era seguido o es lo que sucede cuando dos cuerpos tienen lo que es una interacción, ¿verdad? Entonces, cuando dos cuerpos tienen una interacción, existe este intercambio de energía, que puede ser, ¿cómo se llama?, de repulsión o de atracción, ¿verdad? Al momento que existe este intercambio de energía, esto se va generando lo que es un campo eléctrico. Vemos que los campos eléctricos se producen por esta interacción de dos cuerpos cuando a cierta distancia están interactuando, ¿verdad? Entonces vemos que existe esta energía a lo que esto no se observa, pero alrededor de ellos se forma lo que es un campo eléctrico. Esto también es medible. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Vamos a estar trabajando con ejercicios donde podamos medir lo que es el campo eléctrico. Para ello vamos a recordar un poquito qué es el campo eléctrico. A ver, Bautista, ¿qué es el campo eléctrico? Ahí está en la pantalla, por favor, lee. Bautista. Yo leo. ¿Puedes leer, Ricardo? Ok, Ricardo, muchas gracias. ¿Qué es el campo eléctrico? Para entender el concepto de campo eléctrico no hace falta saber mucha ciencia al respecto. Solamente necesito que imagines un momento en el cuarto donde estés, tu recámara, la sala, en tu salón de clase, etc. En ese lugar existe un campo de temperatura y en cualquier punto donde te muevas, seguirás teniendo esa presencia de temperatura determinada por este punto. Es decir, no es la misma temperatura que sientes frente a un ventilador, a que si estás en otro lugar de la recámara. ¿Entendido? Muchas gracias, Ricardo. Entonces nos dice que el campo eléctrico es esto, es esa sensación que nosotros podemos experimentar cuando estamos cerca de un objeto. En este caso, cuando estamos en una recámara, nosotros estamos rodeado, de muchos objetos. Y al simple hecho, como yo les decía, básicamente con el hecho de nosotros tener el celular en la mano, ya está habiendo una interacción de dos cuerpos que ambos tienen una carga, ya sea eléctricamente, ya sea más positiva que negativa. Entonces ya existe una interacción. Al haber una interacción, automáticamente se está generando lo que es un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, por eso decía que todo, absolutamente, no es mucho, no es que tengamos que saber de ciencia, de conceptos más elaborados, simplemente nosotros sabemos que la materia está compuesta por estos átomos, los átomos tienen cargas y nosotros, ¿verdad?, somos parte de esta materia. Entonces, al momento que tocamos así sea una simple cosita, un simple objeto, ya estamos generando, o a la distancia, recordemos que prácticamente para que exista también esta interacción, basta con que estemos a metro, a 0,5 metros, dependiendo y cuanto más cerca esté, y depende también del objeto, el material con que esté, porque recuerdo que también el material de este objeto también influye mucho, porque hay materiales que pueden ser aislantes o hay materiales que pueden atraer lo que es estas cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces, al momento que existe esta interacción, se genera lo que es el campo eléctrico, ¿verdad? Nos dice que así como se genera el campo de temperatura, se genera el campo gravitacional, donde en cualquier punto de la Tierra que estés, la gravedad actúa en ti con una fuerza determinada atrayéndote hacia ella.
Y así mismo lo hace el campo eléctrico con sus partículas. Entonces nos pone aquí un ejemplo que el campo eléctrico es exactamente lo mismo, es la misma sensación que ocurre con lo que es la fuerza de gravedad. Recordemos que aquí nuestra Tierra, el núcleo de la Tierra, es la fuerza que empuja a todo objeto hacia ella. Entonces, por eso es que nosotros tendemos a siempre, o todo objeto siempre tiende a caer hacia el piso, porque recordemos que todo está influenciado por la gravedad y la gravedad es el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, de esa misma, nos dice que esa misma sensación es lo que ocurre con lo que es el campo eléctrico. Entonces tenemos, dice, de una forma que podemos definirla, dice, es la región o el espacio que rodea una carga eléctrica. Sí, es la mejor definición que nosotros podemos tener, una definición mucho más sencilla, que nos dicen que es un campo eléctrico, es el espacio que rodea una carga eléctrica. ¿Cuáles son las fórmulas que se utiliza para poder determinar el campo eléctrico? Tenemos la primera, que es E es igual a F sobre Q, donde la E es la magnitud del campo eléctrico, la F es la magnitud del campo de la fuerza y la Q es la carga de prueba. Entonces tenemos aquí estos tres elementos. El campo eléctrico se representa con la letra E mayúscula. La magnitud, o simplemente pongámosle decir fuerza, para que no se nos confundamos un poquito, es la letra F, ya sabemos que se mide en Newton. La magnitud del campo eléctrico va a estar dado en Newton sobre Coulomb y la carga de prueba ya sabemos que está dada en Coulomb. Entonces, esta es la fórmula que podemos aplicar al momento de lo que es el campo eléctrico. Pero existe una segunda fórmula para poder determinar este mismo campo eléctrico, pero aquí ya vamos a ver que actúa aquí la distancia. Entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a K. Esta K ya la vimos en ejercicios pasados con la ley de Coulomb. Esta K representa el vacío. Recordemos que es la constante del vacío, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Es un valor que ya está establecido, que por eso le decimos que es una constante. Esto va a ser igual al resultado de la división de la carga de prueba para la distancia al cuadrado. Entonces ahí tenemos dos fórmulas. La primera, que es la sencilla, que es campo eléctrico dividido, la división de la fuerza para la carga de prueba. Entonces esa es la primera fórmula. Y la segunda, cuando ya involucra distancia, tenemos que es igual a la constante, igual al resultado de la división de la carga para la distancia al cuadrado. ¿Tá? El valor de la constante es el que está aquí. El valor de la distancia, obviamente en metros, y la carga en Coulomb. Entonces, dicho esto, pasamos ya a lo que son los ejercicios y vamos a hacer el primer ejercicio. A ver, tenemos aquí de una vez. Ahí les dejo la fórmula. Ok, entonces tenemos nuestro primer ejercicio para resolver. ¿Qué nos dice el primer ejercicio, Cortés? Dice una carga de 5 por 10. A la menos 6. A ver, una carga de 5 por 10 a la menos 6 se ¿Qué introduce representaba la C? ¿Qué representa la C? ¿Con qué se mide la carga? En Coulomb. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué sería? A ver, otra vez desde el principio. No digamos C, digamos lo que representa cada unidad. Otra vez, Cortés, por favor. Una carga
a ver, una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb se introduce a una región donde actúa un campo de fuerza de 0.4. ¿Qué? Newton. ¿Ya te dijeron por ahí? 0.4 newton. Ajá. ¿Cuál es la unidad del campo eléctrico en esa región? Muy bien, excelente. Entonces, recordemos, no nos olvidemos las unidades, por favor. Ya sabemos que si hablamos de cargas, en este caso el valor o la unidad con la que se la mide es en coulomb. Y la fuerza, ya sabemos que fuerza, cuando hablamos de fuerza, hablamos de newton. O sea, no nos podemos perder cuando hablamos de fuerza. Eso es algo que ya creo que es algo que es imposible de olvidar. Fuerza igual a newton. Que yo siempre recalco, cuando hablamos de fuerza, nos acordamos de este señor de Newton, y el arbolito de la manzana, la gravedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, tratemos de quedarnos con estas unidades. Listo, entonces aquí tenemos nuestro ejercicio. Entonces, primero, como siempre les digo, para poder resolver este tipo de ejercicios, siempre es importante sacar los datos que nos da el mismo, nos está proporcionando el ejercicio. Entonces, el primer dato que nos da, aquí, lo tenemos aquí, donde dice que una carga, entonces ya sabemos, Q va a ser igual a ¿qué? A 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Continuamos la lectura, dice, y se introduce a una región donde actúa un campo de fuerza. Entonces, aquí ya tenemos otro valor, que es el campo de la fuerza. Entonces decimos que la fuerza va a ser igual a 0.04 newton. Ouch. Ok, entonces aquí viene el signo de pregunta, que como yo les digo, lo pueden encontrar al inicio del ejercicio, del problema, o al finalizar. Y cuando comienzan con las palabras qué, cuál, cómo, cosas así de pregunta, nos está indicando qué es lo que tenemos que buscar. Entonces aquí nos pide cuál es la intensidad del campo eléctrico. Entonces tenemos que buscar el valor del campo eléctrico, que es representado por la letra E. Entonces, este valor nosotros no lo tenemos. Entonces, ahí tenemos nuestro valor, nuestros datos iniciales. Verificamos las unidades, carga en coulomb, fuerza en newton, y todo está perfecto. ¿Qué es el paso siguiente? Es verificar nuestra fórmula. Entonces, nuestra fórmula es la que está aquí. Entonces, podemos ver que tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a fuerza sobre Q, y tenemos estos dos valores. Tenemos el valor de fuerza y tenemos el valor de Q. Entonces, podemos reemplazar esas unidades en nuestra fórmula. Voy a poner otro color. Ya. Entonces decimos que el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? El valor de la fuerza, que es 0.4 newton, y esto va a estar dividido el valor de la carga, que es el que está acá, que es 5 por 10 a la menos 6, audio por favor, coulomb. Entonces, ahí tenemos ya nuestras unidades, nuestros valores, y simplemente nos queda es realizar la respectiva división. Entonces tenemos que dividir 0.04 para 5 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos queda eso? A ver. ¿Cuánto nos quedaría, chicos? Ricardo, porfa, el audio. Gracias. A ver, chicos. ¿Cuánto nos queda 0.04 newton dividido para 5 por 10 a la menos 6 coulomb? Licenciada, ¿Cuánto? Dígame, Lara. a mí me dio 8 por 10 a la menos 9. No creo.
A ver. 0.04 dividido para 5 exponente a la menos 6. No, no sale. Muchos ceros. Vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer otra vez porque demasiados ceros. El 9 es una cantidad muy grande. Pero sí es con 8. Pero no tantos ceros. A ver, chicos, ¿cuánto les sale? A ver el Es una división, ¿no? Ajá, es una división. 0.04 dividido para 5 por 10 a la menos 6. Te multiplicaste, capaz por eso te salía muy, muy alto. Y el resto, chicos, traten de hacerlos ustedes también. Una pregunta. Dígame. En el recurso Canva, ¿puedo Ya. uso Canva, yo puedo, ahí la calculadora científica o para tratar de hacer estos ejercicios o no? ¿O hay otro recurso, otra herramienta? Otra herramienta. Aquí en Canva le da hasta para poder utilizarlo como pizarra, pero como yo les he explicado, usted puede ir a Google y usted pone así calculadora, y le sale esto, que es la misma que le da el Google. Esa de ahí la puedo utilizar. Miren, le digo, mira, vamos haciéndolo lo que está aquí. Entonces tengo 0.4, 0.04, ¿verdad? A esto lo divido para 5, aquí tengo el 5. Este exponente, eso que está EXP, es este 10, es por 10, es lo mismo. Entonces pongo exponente a la menos 6. Así me queda. Por eso les digo, algunas calculadoras también les sale, en vez del por 10, le sale este símbolo que es el exponente. Entonces hago así, 0.04 dividido para 5 por 10 a la menos 6. Pongo igual y me sale este valor. Ese es el valor. ¿Sí viste, Lara? Que te salían muchos ceros. ¿Te salió ahí? ¿Ahí sí te salió? Me salió 8,000. Es el valor de 8.000. Señor, no sé si me entendió lo que le dije. Licenciada, Dígame. pero yo tuve que usar otra calculadora porque en la que estaba usando me salía lo mismo de nuevo. Ah, ya, entonces tienes que configurarla. Recuerden que las calculadoras científicas, aunque ustedes no lo parezcan, las tienen que configurarlas, porque se desconfiguran y les salen los valores errados. Sí, pero si se dan cuenta, lo hice aquí, como yo les dije, si no tienen una calculadora científica, pero tienen acceso a lo que es el Internet, e incluso los celulares, la mayoría que tiene celulares pueden revisar en calculadora, ahí está la opción que dice calculadora normal y calculadora científica. Entonces también sáquenle provecho al celular que tienen y pueden realizar lo que son estas operaciones. Entonces la respuesta es de 8.000. 8.000 newton sobre Coulomb. Recuerden que el campo magnético, perdón, el campo eléctrico, se representa con newton sobre Coulomb. Entonces aquí no hay que eliminar ninguna unidad. Entonces estamos ahí. Entonces esa es la respuesta. El campo eléctrico es de 8.000 newton sobre Coulomb. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Me indican, por favor? No, licenciada. Ya, entonces pasemos al segundo ejercicio. ¿Listo? Listo, aquí tenemos el segundo ejercicio al resolver. A ver, Edu Valdés, ¿qué nos dice el segundo ejercicio? Léalo. ¿Cuál es el valor de la carga que está sometida a un campo eléctrico de 4.5 por 10? A las 5. A las 5 n
NC. ¿Qué era NC, Edu? Recién lo acabé de explicar. ¿Qué representa la letra N y qué representa la C? Licenciado. Dígame. A ver, Valdés, aquí está. ¿Qué representa? Newton por Coulomb. Newton y Coulomb. Newton, Coulomb. Muy bien, Newton, Coulomb. Ahora sí, vuélveme a leer otra vez con las unidades que son. ¿Cuál Un es el valor ratito, de la Val. carga que está sometida a un campo eléctrico de 4.5 por 10 a la 5 Newton por Coulomb y sobre ella se aplica una fuerza de 8.6 por 10 a la 2 Newton? Muy bien, excelente. A la -2, no te olvides del signo. Dime, Ángel, antes de continuar, ¿qué me ibas a decir? Licenciada, una pregunta. Para todos los ejercicios con respecto a este tema, es la misma fórmula, ¿no? Sí. Es esta o si te hablan de distancia, es la que les indiqué acá, que puede ser esta de aquí. Esta de aquí. Son dos fórmulas que tú puedes utilizar, tanto la básica, que es la que es de campo eléctrico, fuerza dividido para carga, o cuando ya te menciona distancia, ya no te dice la fuerza, pero ya eso vamos a hacer también, vamos a hacer uno con este. Ahí tienes que utilizar esta, donde te da el valor de la distancia y sabes que la constante es este, es el valor que este no va a cambiar, que es la constante en el vacío. Pero para campo eléctrico, que es casi parecida que las leyes de Coulomb. Recuerden que hay, cuando hablamos de diferentes tipos de, ya sea en este caso de magnetismo, que estábamos hablando de la ley de Coulomb, se parecen en ciertas unidades. Hablamos de fuerza, hablamos de lo que es vacío, distancia, pero que también tenemos que identificar de qué se trata. Es como en lo que es la evaluación de física que van a tener la siguiente semana. Está incluido lo que es el campo eléctrico y ahí dice campo eléctrico y ahí le sale lo que es el ejercicio. En este caso sí le estoy poniendo de qué es el ejercicio, de qué estamos hablando. O sea, no es que le voy a poner un ejercicio y tienen ustedes que buscar de qué se trata, porque ahí se llevarían mucho más tiempo. Pero ya les pongo arriba, les pongo o al ladito les pongo campo eléctrico, si en el caso de los de campo eléctrico y le pongo el ejercicio. Ustedes ya saben cuáles son las dos fórmulas que pueden utilizar. O le pongo ley de Coulomb, ya saben qué fórmulas utilizar, porque siempre les digo, aquí están las fórmulas, traten de tenerlas anotadas en un cuadernito, porque eso lo saca de apuros al momento de resolver estos ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? No, licenciada. Ok, entonces vamos así mismo a sacar los datos del que está aquí planteado. Ya, entonces tenemos, si se dan cuenta, al inicio ya nos está pidiendo qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice, ¿cuál es el valor de la carga? ¿Cuál es el valor de la carga? Entonces, carga, uy, está muy grande. Entonces, carga, que es representada con la letra Q, es lo que no tenemos. O sea, ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Dice, sometida a un campo eléctrico. Entonces, la E, el valor de E va a ser 4 por 0.5 4.5 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Dice, y sobre ella se aplica una fuerza de 8.10 a la -2 Newton. Entonces aquí tenemos el valor de fuerza. Es de 8.6 por 10 a la -2 Newton. ¿Ok? Entonces ahí tenemos lo que son los datos que nos proporciona este segundo ejercicio.
Entonces nuestra fórmula es campo eléctrico va a ser igual a lo que era fuerza dividido para la carga. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces esta es nuestra fórmula principal. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos el valor de campo eléctrico, tenemos el valor de fuerza y tenemos que buscar carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? A ver, ¿quién me dice? Licenciada, creo que se tiene que cambiar. Hay que reemplazar, ¿no? Lo que es carga. Tenemos que hacer un despeje de fórmula. Esto se le conoce como despeje de fórmula. Esa cosa, esa cosa. Ajá, entonces tenemos que despejar carga para poder sacar este valor. Entonces decimos carga va a ser igual a ¿qué? A fuerza dividido para el campo eléctrico. Así nos queda la fórmula. Despejando carga. Ya. Carga, tenemos nuestra segunda fórmula. Carga es igual a fuerza dividido para campo eléctrico. Lo único que hacemos es estos valores intercambiarlos. Entonces decimos carga es igual a fuerza dividido para campo eléctrico. Entonces aquí tenemos de esa misma fórmula, sacamos la segunda fórmula que es para poder calcular carga. Entonces simplemente lo que hacemos ahí es reemplazar los valores. Entonces decimos carga va a ser igual la fuerza, que es el valor que está aquí desde 8.6 por 10 a la menos 2 Newton, dividido para el valor del campo eléctrico, que es de 4.5. 4. Ahí me salí. 4.5 por 10 a la 5. Ya. Newton sobre Coulomb. En este caso, si se dan cuenta, podemos eliminar ¿qué? El Newton. Entonces, eliminamos el Newton y la respuesta nos queda en Coulomb. Ahora sí, tenemos que realizar la respectiva división. 8.6 por 10 a la 2 dividido para 4.5 por 10 a la 5. ¿Cuánto le sale? A ver. 8.6. ¿No? A ver, ¿cuánto? 1.91 por 10 a la menos 7 Coulomb. Ya. Sí. 1.91. Ah, sí, ese mismo es el resultado. Déjame escribir. Poner bonito aquí. Ya, listo. Entonces ahí tenemos la respuesta del valor de la carga, que es de 1.91 por 10 a la menos 7 Coulomb. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas con este segundo ejercicio? ¿Estamos entendiendo, chicos? Pregunten, por favor. Si algo no entienden, pregúntenme. ¿Está Yo todo no tengo claro? pregunta, licenciada. Ok, Ángel. ¿El resto? No, tú sabes, usted ya sabe que no sé qué entender esto. Dime, Ricardo, no te escuché por el que está el perrito ladrando. Dije que usted sabe que no soy del tipo que entiende esto. No te entiendo. ¿Que no entiendes? Bueno, respecto a la fórmula. Ay, ok, no te preocupes, ya. Sí, recuerda que esto simplemente es, utilizamos la fórmula y de ahí lo que hacemos es reemplazar y al final solo te queda lo que es una división paso por paso, ¿ya? En lo que es,
¿qué te explico? Es cuestión de práctica. Yo sé que se te complica un poquito a ti, que ya vamos a ir mejorando. Es por el cosa de que llegaste prácticamente en este segundo trimestre y todavía te falta adaptarte un poquito, pero tranquilo, que ya vamos a ir poco a poco haciéndolo y verás que vas a poder entender un poquito mejor esto de aquí de las fórmulas, porque si te fijas bien, es un poquito como que de análisis y tienes que ir respondiendo. Yo sé, entiendo porque recién iniciaste, en cambio aquí los otros compañeros ya desde que iniciamos lo que es el año, hemos venido trabajando con este tipo de fórmulas, ¿ya? Es cuestión de práctica, ¿ya? No te preocupes. Igual cualquier cosa, tú me escribes por interno y yo con gusto te ayudo, ¿ya? ¿Alguien más, chicos, o pasamos al tercer ejercicio? ¿Qué semana es esta? Estamos semana es? en la semana 12 y es la última semana de clase. Déjenme que se me perdió. Acá está. Aquí está, semana 12 y es la última semana de clase con respecto a lo que es contenido curricular de este segundo trimestre. El día 27 de octubre es la evaluación. Tiene que estar presente porque les vamos a tomar la evaluación del segundo trimestre de la asignatura de física. Ujú. Ay, ¿cómo son estos exámenes? No, yo no. En tu caso tendría que tu tutor va a hablar contigo y te va a indicar cómo va a ser la modalidad que te van a tomar a ti, Ricardo, sí. Sí, de ahí tu tutor te tiene que decir cómo va a ser lo que es el examen, ¿ya? O a lo que terminemos la clase, te quedas un ratito y ahí conversamos, ¿ya? Ok. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, chicos? ¿O para pasar al tercer ejercicio? Yo también, señorita, yo me quedo al final, después del joven, para que usted me explique. Ok, no se preocupe, listo. Entonces, pasemos al tercer ejercicio. Ya. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro tercer ejercicio. A ver, Vaquerizo, ¿qué nos dice ese tercer ejercicio? Creo que no está Vaquerizo. A ver, Mora, por favor, ayúdame. ¿Qué dice el tercer ejercicio? Mora, no está. Bautista, no. Ángel, ayúdame leyendo el tercer ejercicio, por favor. Ya, licenciado. Dice, calcula la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 75 centímetros de una carga de 3. ¿Y qué es eso? Micro. Ah, microcoulomb. Ujú. Ya listo, ok, listo. Es micro. Recuerden que esa U chiquita al lado de cualquier unidad es micro. Listo, entonces aquí tenemos un ejercicio donde tenemos que hacer, si lo visualizamos directamente, nos toca hacer conversiones de unidades, ¿verdad? Entonces vamos, dice, calcule la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Entonces aquí ya nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer y nos dice qué es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? El valor de E. Entonces el valor de E nosotros no tenemos. Nos dice que está a una distancia, valor de distancia, de 75 centímetros. ¿Verdad? ¿Qué más? Dice, con una carga, valor de la carga, de 3 microcoulomb.
Ok, listo. Entonces, si se fijan bien, que a diferencia del anterior ejercicio, ¿qué tenemos aquí? La distancia. Distancia. Entonces ya básicamente nos da el valor de fuerza, pero nos da valor de distancia. Entonces tenemos que utilizar la fórmula donde indica esta fórmula. Tenemos que buscar esta fórmula que está aquí, donde dice que el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué? A la constante por el valor de la carga dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula. Tenemos el valor de distancia, tenemos el valor de carga, nos falta el valor de la constante. Cuando nos da el valor de la constante, como yo les decía, se dice que es al vacío. Entonces, este es el valor de la constante al vacío, que es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Decimos Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Entonces, este es el valor de lo que es la constante. ¿Qué más tenemos que hacer? Aquí tenemos dos valores, tanto en centímetros como en microcoulomb. Para que ustedes se les haga más fácil, ya nosotros ya sabemos, ya vimos cómo se hacen conversiones. Entonces, quedamos en que sí sabemos hacer conversiones. Pero imagínense que tengamos que hacer el examen y tengamos el recurso de internet. Entonces, lo que nos vamos a hacer rapidito a buscar lo que es 75 centímetros a metros. Entonces, de una nos sale aquí 0,75 metros. Hacemos la conversión y decimos que 75 centímetros es igual a 0,75 metros. Lo mismo hacemos con el microcoulomb. Decimos 3 microcoulomb a coulomb. Y aquí tenemos que 3 microcoulomb es igual a 3 por 10 a la menos 6. Entonces tenemos que 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Por qué les digo esto? Porque ya sabemos, tenemos tecnología, podemos utilizarla y lo que, como yo ya estoy aquí, ya vimos desde el año pasado, a principios de este año, cómo realizar conversión. Entonces, el cómo ya saben, ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces ya saben cuál es el proceso en que se realizan las conversiones, ¿verdad? Entonces, ya directamente nos vamos a buscar la parte del recurso de internet y lo que hacemos es buscarlo y nos aparece directamente. Entonces ya tenemos lo que es el valor de en metros y el valor de Coulomb, el valor de la constante, y simplemente lo que nos queda es reemplazar estos valores, ¿verdad? Entonces decimos que el campo eléctrico va a ser igual a la constante que es de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado por la carga que es de 3 por 10 a la menos 6 Coulomb dividido para la distancia al cuadrado, entonces 0,75 metros. Y esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Resolver esta cuestión. Empezamos primero por la parte de aquí abajo. Volvemos a escribir el 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado, por 0,75 al cuadrado, ¿cuánto le sale? Voy a poner directamente esto.
¿Cuánto sale? 0.75 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 0.75 al cuadrado. 0,56. 0.56 metros cuadrados. Ya, ok, entonces realizamos esta división de aquí. Realizamos esta división. Decimos campo eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, coulomb al cuadrado, por el resultado de esto. ¿Cuál sería ese resultado? Entonces tenemos 3 exponente a la menos 6 dividido para 0.56. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto Licenciada, sale? Dígame. a mí me salió 0.00000053. No creo. Ah, ya, ¿cuánto? 0 punto. ¿Cuántos ceros? Hay 5. Ok, sí, está bien, está bien. Sí, sí, está bien. Ajá, muy bien. 0.0053 o también les puede aparecer así en la calculadora. Ajá. Uy, me fui muy arriba, perdón. 0.5 por 3 por 10 a la menos 6. Es exactamente lo mismo. Yo ya les expliqué esto de notación científica. Entonces nos queda este valor por coulomb sobre metro cuadrado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es la respectiva multiplicación, que es de 5 por 10 a la 9 por 5.3 por 10 a la menos 6 o 0.00053. Cualquiera de los dos. Entonces decimos que 9 exponente a la 9 por 5.3 exponente a la menos 6. Un poco más fácil. ¿Cuánto le sale? 47.700. Ujú. Ya, entonces tenemos como resultado 47.700. Muy bien. Ya sabemos que es el valor de campo eléctrico es de Newton sobre Coulomb. Entonces, listo. Aquí se elimina 1 y aquí se va 1. Entonces nos queda este valor Newton y Coulomb. Entonces, esta es la respuesta, 47.700 Newton sobre Coulomb. ¿Y alguna pregunta? Este estaba un poquito más laborioso, pero si se fijan bien, es hacerlo paso a paso y se les va a hacer un poco más sencillo. Recuerden, cuando tenemos este tipo de ejercicios, primero se destruye lo que es paréntesis. En este caso teníamos aquí una elevación al cuadrado, se destruye eso, se realizó lo que es la división con respecto al valor de lo que era la carga con la distancia, teníamos el resultado y este valor se multiplica por el valor de la constante y me da como resultado 47.700 newton sobre Coulomb. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo eran los títulos de la fórmula 2 y 1? ¿Cuál? A ver, esta es una fórmula, esta es otra fórmula y esta es otra fórmula. Tenemos hasta ahorita 3 fórmulas que hemos utilizado. Que la primera es esta. Dime, Ricardo. ¿Puedes esperar un momento? La anote.
¿Quieres anotarlas? A ver, te vamos a poner ahorita, vamos a poner las fórmulas que hemos utilizado, a ver si las quieren anotar. Entonces, la primera fórmula era la de campo eléctrico. Entonces decimos, la primera fórmula es campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. La segunda fórmula que utilizamos es carga, fuerza, campo eléctrico. Y la tercera fórmula que utilizamos era campo eléctrico igual constante por carga dividido para distancia al cuadrado. Son 3 fórmulas. Ahí está. Son 3 fórmulas que hemos utilizado. Y si la quieren escribir, escribe. Tenemos 1, 2 y 3. Estas son las fórmulas. Ya. ¿Hasta ahí? Así que le podemos hacer capture y todo. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Me indican? Pasamos a hacer... Ya. Entonces tenemos lo que es el último ejercicio, ¿ya? Que es el que está aquí. Si alcanzamos a hacer, ya nos faltan 5 minutos, chicos. No sé si... ¿Qué tienen? ¿Tienen clase ya mismo, ahorita, después de mí? Sí, Miss. Sí, ya por tiempo no alcanzamos a hacer el siguiente ejercicio, pero el siguiente ejercicio es súper sencillo. Asimismo, tenemos que solamente calcular campo eléctrico y tenemos que utilizar esta fórmula que está aquí. De ahí, el valor es exactamente lo mismo. Tenemos lo que es la carga de prueba, que es 5 por 10 a la menos 7. Tenemos la fuerza, que es 3 por 10 a la menos 4. Y la intensidad del campo eléctrico, es decir, que tenemos que hacer la división y al final solamente nos queda 600 newton sobre coulomb. El cuarto ejercicio es el mismo del primero, solo que cambiamos los valores. De ahí es exactamente el mismo. El cuarto ejercicio es el mismo paso que hicimos el primero. Entonces, chicos, por tiempo ya esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Y con respecto a la tarea es los mismos ejercicios, pero con valores cambiados. Es exactamente lo mismo. Ya mismo les paso la grabación para que ustedes puedan guiarse. Los mismos ejercicios, tienen las mismas palabras. Lo único que cambia son los valores a utilizar. De ahí es exactamente lo mismo, chicos. ¿Alguna pregunta? Miss, Dígame. me manda los 2 títulos de las 2 fórmulas. Ya, ok, ya termino lo que es la clase y te paso, ¿ya? Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Mi muchacha, al último queda con un alumno y yo también quería hablar con usted. Sí, ya, por eso quiero ver si tenemos alguna otra